Los exorcismos son más reales de lo que creemos, aunque los asociemos muchas veces a las películas de terror y a la literatura para no dormir, especialmente el clásico El Exorcista. Lo cierto es que muchas veces estas historias derivan también de casos auténticos de posesiones demoníacas. Es entonces cuando surgen estas preguntas. ¿Hay más casos? ¿Está el demonio entre nosotros? ¿Cómo sabemos si estamos poseídos o necesita de un profesional exorcista? Para desentrañar estas cuestiones, el obispo Manuel Adolfo, exorcista argentino desde hace más de 18 años y autor del libro El combate del mal, nos cuenta que uno llega a ser exorcista por obediencia, pues nadie entra en la vida religiosa para luchar un combate permanente y cotidiano con el mal, y que todo ocurrió a raíz de su primer exorcismo, cuando aún era un cura que preparaba una misa dominical. Explica que, estando en el templo, los gritos de una niña lo alarmaron, y al salir de la sacristía se encontró a la chica tirada en el suelo, manifestándose con furia, mientras la intentaban tomar entre varias personas, y que lo ocurrido lo obligó a desplegar una oración exorcista de las que conocía en el momento, cuando aún no había hecho ni formación específica. Tras eso asegura que se ausentó unos minutos para relajarse y de camino a su automóvil las luces del coche empezaron a encenderse solas y la bocina empezó a sonar sin que él hiciera nada. Ese día me di cuenta que había intercambiado tarjeta de presentación, el diablo. Dice desde entonces lleva más de 1200 casos vividos como exorcista. También insiste en que mucha gente critica su labor por puro desconocimiento y afirma que no creer no nos salva de las consecuencias. El diablo existe más allá de que nosotros creamos en él o no, y se toma muy en serio su trabajo. Además, recuerda que el exorcismo es una labor muy practicada por otras creencias religiosas, así que solo acepta reflexiones de aquellos que hablan con fundamento, ya sea religioso, filosófico o científico. Respecto a la hora de diferenciar una posesión de un problema mental, señala que los exorcistas se rodean de médicos, psicólogos y psiquiatras que ayuden a evaluar cada caso. Gracias a la ayuda de algunos profesionales de la salud mental, se fundó la primera escuela de exorcismo y liberación de la República Argentina. Añade que existe un exorcismo preventivo para el que son necesarios los esfuerzos sanitarios, especialmente a la hora de conocer el historial clínico de una persona. Por otra parte, explica que el primer síntoma que manifiesta una persona poseída es oír una voz que les habla y les incita a hacerse daño o a hacer daño a los demás, incluso a actuar temerariamente. La diferencia entre esto y un problema mental es que la voz suele venir de fuera, como si te susurraran al oído, porque ahí ya estamos ante una manifestación espiritual. Además señala que las personas que sufren esta posesión también comienzan a sentir desamor por cosas que amaban o aversión por las cosas de Dios. En la posesión siempre hay una percepción de que algo les está sucediendo. Asimismo, explica que los grandes maestros espirituales coinciden en 4 síntomas que se suelen mostrar en todas las posesiones. El primero de ellos es el sansonismo, donde se manifiesta una fuerza extraordinaria, más allá del peso y la estatura de la persona. Además, también sufren hierrofobia, que es la aversión a todo lo que tenga que ver con la iglesia. No pueden escuchar ni hablar de cosas de Dios. Muchas personas también manifiestan la xenoglosia,
que es la capacidad de hablar en lenguas extrañas o muertas, y la clarividencia, la capacidad de ver cosas ocultas que no conoce. Sin embargo, explica que se puede manifestar hasta un quinto síntoma, que es la levitación, cuando una persona se levanta del suelo sin asistencia, reventando todas las leyes de la naturaleza. Acuña explica también que ha vivido experiencias en las que un chico interrumpió el exorcismo. Había hecho un pacto con la oscuridad y quería seguir así, comenta. Esto da lugar a la corroboración de que existen pactos. Nos dejó el sabor amargo de no haber podido realizar el exorcismo, concluye.